Bueno, iniciando por lo tanto con el capítulo de miembro superior, específicamente vamos a estar hablando de lo que corresponde a la cintura escapular y al brazo. En cuanto a los huesos que corresponde a esta clase, lo vamos a estar hablando y desarrollando sobre la clavícula, la escápula y el húmero. La clavícula. Siempre cuando van a empezar a estudiar o, por ejemplo, un examen oral en la carrera, en las entregas o en la final, cuando les corresponda desarrollar sobre un hueso, lo primero que siempre se debe de mencionar es el tipo de hueso. Es como si fuese un esquema a seguir, ¿verdad? Donde se menciona el tipo de hueso, sus descripciones, cuántas caras, bordes, ángulos, etcétera, etcétera. Es como una forma de estudiar y luego de escribirlo de manera correcta. Por lo tanto, la clavícula podemos mencionar de que es un hueso largo, ¿sí? Acá ya empieza una de las partes principales de la clase, ya que el libro de la Target dice que la clavícula es un hueso alargado. Como ya sabemos, desde generalidades no existe la clasificación de hueso de tipo alargado. O es corto, largo o plano. No existe hueso alargado. Por lo tanto, vamos a quedarnos con que la clavícula es un hueso de tipo largo. A pesar de que existen muchas corrientes de que lo clasifican a la clavícula como un hueso de tipo plano, de forma alargada. Pero vamos a quedarnos, así como hablamos con los demás componentes de la cátedra en la cátedra de anatomía, y por decisión de ellos, de la mayoría de los componentes de la cátedra, vamos a quedarnos en una sola palabra de que la clavícula es un hueso largo, a pesar de que estructuralmente, como lo menciona la Target, correspondería más a un hueso de tipo plano. Repitiendo una vez más, entonces vamos a quedarnos con que la clavícula es un hueso de tipo largo. En cuanto a la descripción, en la clavícula tiene la forma de una S itálica, como varias otras estructuras en el cuerpo humano que vamos a estar viendo a lo largo del año. En la clavícula podemos describirlo dos caras, dos bordes y dos extremidades. Las caras de la clavícula son la cara superior y la cara inferior. En la cara superior podemos dividirlo en tres porciones. Una porción medial, una porción media y una porción lateral. La porción medial de la clavícula presenta rugosidades para la inserción de dos músculos. En la parte anterior del músculo pectoral mayor y en la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo. El tercio medio de la clavícula es lisa, no presenta ninguna rugosidad para inserciones musculares, mientras que su tercio lateral sí presenta nuevamente rugosidades para la inserción de los músculos adelante del músculo deltoides y en la parte posterior del músculo trapecio. A su vez, en la cara inferior podemos escribirlo de medial a lateral a las siguientes estructuras. Medialmente se encuentra la rugosidad para el ligamento costoclavicular, esto que vemos aquí. En la parte media encontramos u observamos el surco para el músculo subclavio y más lateralmente están las tuberosidades para los ligamentos coracoclaviculares, donde va a tener su porción de, del tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Y más lateralmente vamos a estar encontrando al foramen
nutricio. En cuanto a los bordes, vamos a tener un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior de la clavícula se caracteriza de que su parte medial es convexa, mientras que la parte lateral es cóncava. En el borde anterior, medialmente se inserta también el músculo pectoral mayor y lateralmente el músculo deltoides. Mientras que el borde posterior es a la inversa. Medialmente es cóncava y lateralmente es convexa. Medialmente también se inserta el músculo esternocleidomastoideo y lateralmente en el borde posterior se inserta también el músculo trapecio. Y en cuanto a sus extremidades, la clavícula presenta dos extremidades. La extremidad external, que es bien voluminosa, como lo dice su nombre, es para articularse con el esternón. Y lateralmente tenemos a la extremidad acromial. Esta extremidad es plana y se articula con el acromión de la escápula. La escápula u omóplato. La escápula es un hueso tipo plano, tiene forma triangular. La escápula se articula con la clavícula y con el húmero. En cuanto a lo demás de su descripción, podemos mencionar de que la escápula presenta dos caras, tres bordes y tres ángulos. Va a tener una cara anterior, una cara posterior, los bordes son el borde superior, el borde inferior, el borde medial, perdón, el borde medial y también tenemos el borde lateral. En cuanto a los ángulos, vamos a tener también tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral, el ángulo lateral. Y vamos a describirlo cada una de estas porciones. Iniciando con la cara anterior de la escápula, ¿qué podemos decir? La cara anterior de la escápula presenta una zona que se denomina fosa subescapular. Esta fosa subescapular es para la inserción del músculo subescapular. Fosa subescapular para el músculo subescapular. Que vemos aquí. Todo esto es o representa la inserción del músculo subescapular, que también vamos a estar desarrollando el día de hoy. Luego, la cara posterior, encontramos una saliente que es la espina de la escápula. Esta espina de la escápula se dirige lateralmente y hacia arriba y le va a dividir a la escápula, o sea, a la cara posterior de la escápula en dos zonas, supraespinosa e infraespinosa, donde se van a insertar respectivamente los músculos supraespinosos e infraespinosos. La espina de la escápula presenta dos caras y dos bordes, de los cuales lo más importante es el borde que va a presentar, como vamos a ver, dos labios. Tiene un labio superior y un labio inferior. ¿Qué es lo importante y característico de estos labios a nivel de la espina de la escápula? Que el labio superior y el labio inferior presentan inserciones musculares. El labio superior presenta la inserción del músculo trapecio, esta parte, y el labio inferior presenta la inserción del músculo deltoides. Siguiendo, la espina de la escápula, como dijimos, se dirige lateralmente y hacia arriba y termina en una saliente en forma de paleta. Esta saliente se denomina acromión. Como ya mencioné, la espina de la escápula le divide a la cara posterior de la escápula en dos regiones, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, donde se insertan respectivamente los músculos supra e infraespinosos. Hay algo interesante también importante en cuanto a estas dos fosas,
Estas dos fosas lateralmente se encuentran comunicadas una con la otra por medio de un espacio que se denomina escotadura espino-glenoidea, que tenemos aquí. Escotadura espino-glenoidea es la que comunica la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. Siguiendo con la descripción de las partes de la escápula, pasamos al borde superior. El borde superior de la escápula se caracteriza por presentar inserción para el vientre inferior del músculo homohidroide que vemos aquí, y también se observa una escotadura que se denomina escotadura escapular. Escotadura escapular. ¿Qué podemos decir más sobre esta escotadura escapular? Que por la presencia de un ligamento que se denomina ligamento transverso superior de la escápula, esta escotadura se convierte en un foramen por donde va a atravesar el nervio y la vena supraescapular, mientras que la arteria pasa por encima del ligamento, o sea que por fuera del foramen. ¿Ok? Por dentro entonces va a atravesar el nervio supraescapular y la vena supraescapular. Y por fuera, por encima del ligamento, va a estar atravesando la arteria supraescapular. Luego seguimos con el borde medial. El borde medial del músculo de la escápula presenta inserciones musculares. La parte anterior del borde medial presenta rugosidades para la inserción del músculo serrato anterior, mientras que en la parte posterior se inserta el supraespinoso y el infraespinoso. Y entre ambas partes también encontramos la inserción del músculo elevador, el músculo elevador, así como también los músculos romboides, el romboide menor y el romboides mayor. El borde lateral. En el borde lateral de la escápula encontramos una superficie levantada que le corresponde al tubérculo infraglenoide. Lo importante del tubérculo infraglenoide, vamos a verlo más adelante en músculos, es que se inserta una de las cabezas del músculo tríceps braquial, que sería la cabeza larga. La cabeza larga del tríceps braquial, por lo tanto, se inserta en el tubérculo infraglenoide, que está situado en el borde lateral de la escápula. Pasamos a los ángulos. El ángulo superior de la escápula, donde también estaba presente la inserción del músculo elevador de la escápula. Luego tenemos el ángulo inferior de la escápula. Antes de pasar al ángulo lateral de la escápula, algo importante e interesante de destacar del ángulo inferior de la escápula es que se encuentra a nivel de la séptima costilla, ¿sí? Nivel de la séptima costilla, por lo tanto se encuentra el ángulo inferior de la escápula. Y eso vamos a ver el año que viene en la carrera, de que es un parámetro muy importante para un procedimiento que se realiza en los pulmones. Luego, el ángulo lateral de la escápula, podemos describir dos estructuras, la apófisis coracoides y la cavidad glenoidea. La apófisis coracoide presenta varias partes, de las cuales la más importante y la que vamos a estar desarrollando es el vértice. ¿Por qué? A nivel del vértice de la apófisis coracoide se insertan tres músculos: el músculo pectoral menor, así como también la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Estos dos músculos pueden terminar unidos por un tendón único. En ese caso, se denomina tendón coraco-bíceps. La unión o la terminación de la cabeza corta del bíceps y el músculo coraco-braquial. ¿Qué pasa con la cavidad glenoidea? La cavidad glenoidea está rodeado por una estructura que se denomina labrum glenoideo. El labrum glenoideo es una estructura fibrosa que aumenta la superficie articular de la cavidad glenoidea, ya que a este nivel se va a alojar la cabeza del húmero para constituir lo que es la articulación
glenohumeral o la articulación del hombro. El cuello es una pequeña región que se encuentra entre el ángulo lateral y el cuerpo de la escápula. Y por último, también en el ángulo lateral, a nivel de la cavidad glenoidea, específicamente por encima de la cavidad glenoidea, vamos a estar encontrando una superficie que se denomina superficie supraglenoidea. ¿Cuál es la importancia de esta superficie supraglenoidea? Que a este nivel viene y se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Por lo tanto, haciendo un pequeño repaso, por encima de la cavidad glenoidea encontramos la superficie supraglenoidea y por debajo de la cavidad glenoidea encontramos el tubérculo infraglenoideo. En ambos se inserta la cabeza larga del músculo. En el caso de la superficie supraglenoidea es la cabeza larga del bíceps. Y en el caso del tubérculo infraglenoideo es la cabeza larga del tríceps. No se olviden de eso y no confundan principalmente. El húmero. El húmero es el hueso del brazo, dos, uno a la derecha, otro a la izquierda. El húmero en la parte superior se articula con la escápula y en la parte inferior con los huesos del antebrazo, radio y cúbito. El húmero es un hueso de tipo largo, ¿sí? Es un hueso largo. En cuanto a su descripción, en el húmero podemos describir como todo hueso largo que va a presentar un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. El cuerpo del húmero presenta una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. La cara anterolateral, anteromedial y la cara posterior. Así como también tres bordes. Va a tener un borde anterior, un borde medial y el borde lateral. Y en cuanto a las extremidades, como ya mencionamos, va a tener una extremidad superior o epífisis superior y una extremidad o epífisis inferior. Iniciando con la extremidad superior del húmero, ¿qué podemos mencionarlo a este nivel? Primeramente, vamos a estar observando y describiendo lo que es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es muy importante ya que participa en la articulación glenohumeral o la articulación del húmero. Esta cabeza del húmero se dirige hacia arriba, hacia atrás y medialmente. Luego por debajo de la cabeza del húmero tenemos esta zona que se denomina cuello anatómico. ¿Qué es lo que hace el cuello anatómico? Separa lo que es la cabeza del húmero de los dos tubérculos, que justamente ahora vamos a describir. Vamos a tener un tubérculo menor y un tubérculo mayor. Tubérculo menor y tubérculo mayor del húmero. El tubérculo menor es importante ya que a este nivel se inserta el músculo subescapular, como vamos a ver en la parte de músculos. Mientras que el tubérculo mayor presenta tres superficies articulares, una superior, una media y una inferior. La superficie de inserción superior es para el músculo supraespinoso, el medio es para el infraespinoso y el inferior es para el músculo redondo menor. Importante. El siguiente elemento a describir es el surco intertubercular. Intertubercular porque se encuentra entre dos tubérculos. ¿Qué es lo importante de este surco intertubercular? Que podemos describirlo o mencionarlo dos labios, un labio interno y un labio externo. Labio interno y labio externo. En la parte del músculo vamos a estar viendo en qué parte específica o qué músculos específicamente se insertan en el labio externo y en el labio interno. Otra cosa interesante de este surco intertubercular es que se encuentra alojado a ese nivel
el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y por último, tenemos el cuello quirúrgico a este nivel. El cuello quirúrgico es lo que separa la extremidad o epífisis del cuerpo. El cuello quirúrgico también es muy importante en la parte clínica, ya que es un lugar donde se puede producir con frecuencia la fractura del húmero. Y en el caso de que exista una fractura del húmero a nivel del cuello quirúrgico, debería de preocuparnos, ya que a ese nivel está situado el nervio axilar. Entonces, en una fractura del cuello quirúrgico del húmero, lo más probable es que se estaría dañando también el nervio axilar. Siguiendo, pasamos al cuerpo o la diáfisis del húmero. ¿Qué podemos mencionarlo de esta región? Su cara anterolateral presenta una estructura muy importante a este nivel, que es la tuberosidad deltoida. En la tuberosidad deltoida o V deltoida se inserta el músculo deltoides en su labio superior y en su labio inferior se inserta el músculo braquial. Luego, en la cara anteromedial tenemos el músculo coracoraquial, la inserción del músculo coracoraquial en toda la parte o toda la extensión de la cara anteromedial. En la cara posterior encontramos a este nivel, en la cara posterior del cuerpo o la diáfisis del húmero, el surco para el nervio radial. Aquí, el surco para el nervio radial. Como lo dice su nombre, este surco o canal es por donde va a atravesar el nervio radial acompañado de la arteria braquial profunda. Nervio radial, arteria braquial profunda. Otra cosa importante de este surco por el nervio radial es topográficamente, ya que por encima del surco del nervio radial y por debajo se insertan dos cabezas del músculo tríceps. Por arriba se inserta la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por debajo se inserta la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Siguiendo con el cuerpo del húmero, el borde anterior del cuerpo del húmero presenta lo que se denomina la línea áspera. Esta línea áspera se continúa hacia arriba con el tubérculo mayor del húmero y hacia abajo se bifurca para delimitar la fosa coronoide. El borde lateral presenta rugosidades para la inserción del músculo brachiorradial, mientras que el borde medial presenta o es donde se insertan los tabiques intermusculares. Por último, la extremidad inferior del húmero lo vamos a estar describiendo de forma separada, lo que es la extremidad inferior en la cara anterior y la extremidad inferior en la cara posterior. En la parte anterior, la extremidad inferior del húmero presenta medialmente esta superficie, esta estructura que se denomina tróclea, que es una superficie articular que participa en la articulación del codo, se articula con el cúbito. ¿Qué podemos decir de la tróclea? En su parte central presenta lo que se denomina la garganta de la tróclea. Garganta de la tróclea. Lateralmente a la tróclea vamos a encontrarle al cóndilo. El cóndilo humeral es la superficie articular para articularse con el radio, hueso del antebrazo. Algo característico e importante del cóndilo es que solamente lo observamos en la parte anterior del húmero. En la cara posterior del húmero no se observa el cóndilo, solamente se observa la tróclea. Entre el cóndilo y la tróclea vemos este pequeño surco o canal que se denomina canal cóndilo troclear, porque se encuentra entre el cóndilo y la tróclea. Por encima de estas superficies articulares, en la parte anterior vamos a encontrar dos fosas. Primeramente tenemos la fosa radial y la fosa coronoide.
La fosa radial es para articularse con la cabeza del radio específicamente, mientras que la fosa coronoidea es para articularse con la apófisis coronoides del cúbito. Y en la extremidad inferior también vemos dos salientes. Una de ellas es el epicóndilo medial y la otra es el epicóndilo lateral. Epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Y la extremidad inferior en la cara posterior del húmero, como ya les mencioné, solamente se observa en las superficies articulares la tróclea. El cóndilo se observa solamente en la parte anterior. Por encima de la tróclea encontramos una única fosa que le corresponde a la fosa olecraneana. La fosa olecraneana le recibe o se aloja en ella el olecrano del cúbito, participando de la articulación del codo. Y también vamos a observar en esta cara dos salientes, que es el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral que ya mencionamos en la parte anterior. Luego pasamos a la articulación en esta región. Sin dudas, la más importante y la que vamos a desarrollar en esta clase es la articulación glenohumeral o conocida comúnmente como la articulación del hombro. Cuando vamos a describir una articulación, así como en el caso de huesos, hay que mencionar qué tipo es la articulación. Y la articulación glenohumeral es de tipo esferoide. ¿Cuáles son las superficies articulares que participan en la articulación glenohumeral? Le tenemos por parte de la escápula, el labrum glenoideo y el húmero. De parte de la escápula participa la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, esta cavidad glenoidea presenta en su centro lo que se denomina la mancha glenoidea. Luego el labrum glenoideo, como ya mencionamos, es una estructura fibrosa que sirve para aumentar o ampliar la superficie articular, donde va a estar alojándose la cabeza del húmero. Y del húmero, como ya acabé de mencionar, participa la cabeza. Habíamos dicho ya que la cabeza del húmero se dirige hacia arriba, hacia atrás y medialmente. ¿Qué más podemos decir sobre la articulación glenohumeral? Los medios de unión. Los medios de unión de una articulación siempre tiene que estar presente la cápsula, que vemos aquí en la profundidad. La cápsula se inserta en la superficie articular que participa, que ya mencionamos, y algo importante y característico de la cápsula de la articulación glenohumeral es que presenta íntimas conexiones con cuatro músculos que en conjunto forman lo que se denomina el manguito rotador. ¿Cuáles son esos músculos? Tenemos el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular. Son los cuatro músculos que se insertan en los tubérculos menor y mayor del húmero. En el mayor, repasando, se insertan el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Mientras que en el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. Y luego, esta cápsula presenta refuerzos que son los ligamentos córaco-humeral. Este ligamento córaco-humeral se extiende desde la apófisis coracoide hasta el tubérculo menor y el tubérculo mayor del húmero, ya que se divide en dos fascículos. Y ambos se encuentran unidos por el ligamento humeral transverso. Luego tenemos los ligamentos glenohumerales, que son tres. El ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Algo importante a este nivel es que entre el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral medio se encuentra el punto débil de esta articulación, que es el foramen oval. Y este foramen oval se encuentra obliterado por este tendón que le corresponde al tendón del músculo subescapular. Aquí vemos una imagen donde podemos observar los músculos que constituyen lo que es el manguito rotador. Tenemos el supraespinoso,
al infraespinoso, al redondo menor y al músculo subescapular. Pasando a los músculos que forman parte de la musculatura de la región de la cintura escapular y del brazo. Iniciamos con los músculos de la cintura escapular. Primeramente le tenemos al músculo deltoides. Este músculo deltoides, en cuanto a sus inserciones, tiene inserciones superiores e inserciones inferiores. Las inserciones superiores del músculo deltoide lo realiza por tres porciones. Una porción clavicular, como ya vimos, el deltoide se inserta en la cara superior y en el borde lateral, específicamente del tercio lateral de la clavícula. Luego tenemos la porción acromial y la porción que se inserta en la espina de la escápula. Y luego inferiormente, el cuerpo del músculo deltoide se inserta por un tendón único a nivel de la tuberosidad deltoide o B deltoide, que ya vimos que se encuentra en el cuerpo o en la diáfisis del húmero. Luego, en cuanto a las acciones, el músculo deltoides produce lo que se denomina abducción del brazo. Ya habíamos visto al principio del año académico, abducción es separar, en este caso, el brazo del eje medio del cuerpo, alejar el brazo del cuerpo. La inervación del deltoides está dado por este nervio que se denomina nervio axilar, que es uno de los ramos terminales del plexo braquial, que también vamos a estar desarrollando en este parcial. Y la vascularización del músculo deltoides está dada principalmente por la arteria circunfleja humeral posterior, que es esta arteria que está aquí, circunfleja humeral posterior. Siguiente músculo, tenemos el músculo subescapular. El músculo subescapular presenta inserciones escapulares e inserción humeral. Las inserciones escapulares lo realiza en la parte anterior del borde medial, labio anterior, dice el libro, labio anterior del borde medial. Luego se insertan todo lo que es la fosa subescapular, que ya habíamos mencionado que está situado en la cara anterior de la escápula. Y por último, en el húmero se inserta a nivel del tubérculo menor del húmero. En cuanto a las acciones, el músculo subescapular produce aducción, que es acercar, en este caso, el brazo al eje del cuerpo, así como también rotación medial. Aducción y rotación medial. La inervación del músculo subescapular está dada por dos nervios, que son el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior. Ambos son elementos nerviosos que se originan también del plexo braquial. Y la vascularización está dada por esta arteria, que es la arteria subescapular. La arteria subescapular, que es rama de la arteria axilar. El músculo supraespinoso presenta inserciones a nivel de la escápula y a nivel del húmero. A nivel de la escápula se inserta en la fosa supraespinosa, como ya mencionamos anteriormente. Y en el húmero se inserta en la superficie superior del tubérculo mayor del húmero. En cuanto a la acción que presenta, el supraespinoso es un músculo abductor. Luego tenemos la inervación. El músculo supraespinoso está inervado por el nervio supraescapular y recibe la irrigación por parte de la arteria supraescapular, como vemos aquí. El nervio supraescapular y la arteria supraescapular. Recordando que este es el ligamento transverso superior de la escápula que convertía la escotadura escapular en un foramen. Por dentro atraviesa el nervio supraescapular con la vena supraescapular y por fuera o por encima del ligamento transcurre la arteria supraescapular. El músculo infraespinoso presenta inserción escapular y también la inserción humeral.
A nivel de la escápula, el músculo infraespinoso se inserta en la fosa supraespinosa, infraespinosa porque se encuentra por debajo de la espina de la escápula. Y en el húmero termina en la superficie media del tubérculo mayor del húmero. Sus acciones, el músculo infraespinoso es un músculo abductor y así como también es rotador lateral, abducción y rotación lateral. En cuanto a la inervación, el músculo infraespinoso también se encuentra inervado, como vemos aquí en la imagen, por el nervio supraescapular y también recibe irrigación por parte de la arteria supraescapular, así como el supraespinoso. El músculo redondo menor. El redondo menor presenta inserciones a nivel de la escápula, así como también a nivel del húmero. El redondo menor en la escápula se inserta en el borde lateral de la escápula y a nivel del húmero se inserta en la superficie inferior del tubérculo mayor del húmero. En cuanto a las acciones, el músculo redondo menor es un músculo rotador lateral. La inervación del redondo menor está dada por este nervio, que es el nervio del redondo menor. Este nervio del redondo menor se origina de este nervio, que es el nervio axilar. Y la irrigación está dada por esta arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior. El redondo mayor. El redondo mayor se inserta a nivel de la escápula, en el ángulo inferior, también en el borde lateral, y en el húmero se inserta a nivel del labio interno o labio medial del surco intertubercular o corredera bicipital. En cuanto a las acciones, el músculo redondo mayor produce aducción y rotación medial del brazo. El músculo redondo mayor recibe la inervación a través de este nervio que se denomina nervio subescapular inferior. Nervio subescapular inferior. También es un ramo del plexo braquial y este nervio subescapular inferior le inerva tanto al músculo subescapular como al redondo mayor. Y la irrigación está dada por la arteria subescapular. Entre el redondo menor, que es este, y el redondo mayor, que es este, se forma un espacio triangular. Y ese espacio triangular se denomina triángulo de los redondos, que luego va a estar dividido en dos partes por este músculo, que es la cabeza larga del tríceps. Y esos dos espacios hacen parte de los espacios axilares, que son el espacio axilar lateral y el espacio axilar medial. Y el otro espacio es el espacio axilar inferior, que vamos a estar desarrollando también en esta clase. El músculo coracoraquial, este músculo se inserta en la escápula a nivel del vértice de la apófisis coracoides, como ya vimos en el hueso, y también se inserta en el húmero, ¿sí? Inserción humeral. En cuanto a las acciones, el músculo coracoraquial produce aducción, es un músculo aductor, así como también rotador medial. Algo interesante del músculo coracoraquial, que también está relacionado con su inervación, es que el músculo coracoraquial está perforado por un nervio, y ese nervio es el nervio músculo cutáneo, que es un ramo terminal del plexo braquial. Debido a eso, este músculo se denomina también perforado de Casserius. Perforado de Casserius. Su inervación, por lo tanto, está dada por el nervio músculo cutáneo.
músculo cutáneo. Siguiendo con los músculos del brazo, le tenemos en el compartimiento anterior, también le tenemos al músculo bíceps braquial. El nombre de bíceps, bi, viene de dos, específicamente es en la parte de su inserción superior. Lo realiza por medio de dos cabezas, una cabeza corta que es medialmente y una cabeza larga que está situada lateralmente. La cabeza corta se inserta en el vértice de la apófisis coracoides. Eh, Habíamos dicho que esta cabeza corta puede terminar en un tendón único con el músculo coracoraquial y ambos en ese caso formarían el tendón coraco-bíceps. Y luego en la parte inferior el bíceps braquial se inserta por su tendón único en la tuberosidad del radio. Acciones: el músculo bíceps braquial produce la flexión del antebrazo sobre el brazo y también participa en la acción de trepar, donde acerca o aproxima el hombro y el brazo al antebrazo. En cuanto a la inervación, el músculo bíceps está inervado por el nervio músculo cutáneo. Este nervio, el nervio músculo cutáneo. Y la vascularización lo recibe a través de la arteria braquial. La arteria braquial, que es la arteria del brazo. A este nivel se forma un canal que es el canal braquial o canal de Crouvillier, que se aloja la arteria braquial. Este canal también vamos a estar desarrollando. Y por último, en cuanto a los músculos de la región o del compartimiento anterior del brazo, le tenemos al músculo braquial. Músculo braquial. Este músculo, en cuanto a sus inserciones superiores, lo realiza a nivel del húmero, como ya mencionamos en huesos, y en la parte inferior se inserta a nivel de uno de los huesos del antebrazo, que es el cúbito. El cúbito. En cuanto a sus acciones, podemos mencionar de que el músculo braquial participa en la flexión del antebrazo sobre el brazo. Una característica importante en cuanto a la función o la acción del músculo braquial es que es el flexor más potente del antebrazo sobre el brazo. En ese caso es más potente que el bíceps, ¿sí? El músculo braquial es el flexor más potente, incluso más potente que el bíceps. Su inervación también está dada por este nervio, que es el nervio músculo cutáneo. Y la vascularización también por la arteria braquial. Pasando al siguiente grupo muscular, que le corresponde a el músculo del compartimiento posterior, músculo tríceps, ¿sí? El músculo tríceps, tri, viene de tres, que significa que está formado por tres cabezas. Las inserciones del tríceps, las superiores, lo realizan por medio de sus tres cabezas. El tríceps tiene una cabeza larga, que ya habíamos dicho que se inserta en la tuberosidad o en el tubérculo infraglenoideo, por debajo de la cavidad glenoidea. La cabeza lateral y la cabeza medial están en relación con esta parte del húmero, de la cara posterior del húmero, que habíamos dicho que ahí encontramos el surco para el nervio radial o canal radial. Por encima del surco o para el nervio radial se inserta la cabeza lateral del tríceps y por debajo del surco para el nervio radial se inserta la cabeza medial. Luego estas se reúnen, forman un tendón único que va a venir a fijarse o insertarse en la parte posterior del olecranon. El olecranon, que corresponde a una parte del cúbito. En cuanto a las acciones, el tríceps participa en la extensión y también una de las cabezas participa específicamente o colabora en la aducción del brazo.
La inervación está dada por el nervio radial que proporciona ramos específicos para cada una de las cabezas del tríceps. Siguiendo y para complementar toda esta parte que habíamos mencionado de los músculos, principalmente del músculo redondo menor, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps, encontramos lo que les mencioné, los espacios axilares, que van a ser tres espacios por donde van a estar atravesando estructuras específicas, que tenemos el espacio axilar lateral, el espacio axilar medial y el espacio axilar inferior, lateral, medial e inferior. El espacio axilar lateral también se denomina cuadrilátero húmero tricipital. Cuadrilátero húmero tricipital. Húmero porque está delimitado lateralmente por el húmero. Tricipital porque está delimitado medialmente por la cabeza larga del tríceps. Y luego se completa los límites con el redondo menor por arriba y el redondo menor por abajo. En cuanto al contenido que atraviesa por este espacio, le tenemos al nervio axilar y a los vasos circunflejos humerales posteriores. El espacio axilar medial también se denomina triángulo homotricipital. Triángulo homotricipital. Este triángulo homotricipital o espacio axilar medial está atravesado por los vasos circunflejos escapulares. Como vamos a ver enseguida, este espacio axilar medial es el único entre los tres espacios que no presenta contenido nervioso. Y por último, tenemos el espacio axilar inferior, que también se denomina triángulo húmero tricipital. Triángulo húmero tricipital. Este está atravesado por el nervio radial, es un voluminoso nervio que también es uno de los ramos terminales del plexo braquial, así como también está atravesado por los vasos braquiales profundos. Y hasta esta parte va a llegar la primera parte de esta clase de cintura escapular y brazo. La segunda parte, que va a ser más pequeña ya, que es para complementar lo que falta, que sería la parte principalmente de plexo braquial y las arterias y venas que participan en estas regiones. Voy a estar preparándoles en el transcurso de los días y también va a estar disponible en el Classroom una vez que esté lista. Les vuelvo a recordar de que ya sea de forma clase presencial remota o asincrónica por medio de las videoclases, vamos a terminar el contenido estipulado en el programa para el parcial, que sería hasta la región de la mano. Cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. ¿Estamos? Nos vemos entonces en la próxima clase, esperando de que ya una vez más podamos encontrarnos en forma de clase presencial remota. Y en el caso de que no se pueda por algún motivo, vamos a estar complementando nuevamente las clases de forma asincrónica por medio del Classroom.